yo quiero que por favor me acompañen, y esto no lo tenía planificado, pero se lo voy a compartir. La palabra de Dios está en Mateo capítulo 15, versos 58. Y como la gente no creía en Él, Jesús no hizo muchos milagros en aquel lugar. Hermanos, la incredulidad, la duda, la falta de fe impide el fluir de la naturaleza divina y el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso que cuando nosotros venimos a la casa de Dios tenemos que venir con expectativas. No venimos para cumplir una semana más. Venimos a tener un encuentro con nuestro Creador, con nuestro Salvador, con nuestro Redentor. Y cuando venimos a la presencia de Dios, en la presencia de Dios, usted tiene que ser consciente de que milagros suceden, prodigios se desatan. La bendición de Dios comienza a fluir de tal manera que dice que la presencia de Dios satura todo el ambiente, empezando con nuestra vida, tomando nuestros corazones, tomando nuestras preocupaciones, nuestras cargas, nuestras ansiedades, y las ponemos delante del altar de Dios como una ofrenda, como un sacrificio, sabiendo que Dios hará en la vida de cada uno conforme lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero necesitamos tener fe. Y durante todo este año 2025 y antes de acabar en el mes de diciembre, empezamos una serie de estudios para que usted pueda estar preparado para lo que se viene en este 2025 hasta donde Dios nos permita llegar. La iglesia tiene que estar preparada, la iglesia tiene que estar lista. La iglesia tiene que tener fe para tener un encuentro con Jesús. Porque sin fe no vamos a poder ver a Dios. No podemos caer en un ambiente de religiosidad. Sí es bonito vernos, reencontrarnos, saludarnos, pero no es la razón por la cual estamos aquí. La razón por la que venimos cada domingo es para tener un encuentro con Dios, para ser saturado de su presencia. Porque cuando usted se va de este lugar, la presencia de Dios se va con usted. Y si usted va con la presencia de Dios, entonces usted es un agente generador de esos prodigios, de esos milagros, y el poder de Dios se desata sobre su vida. ¿Por qué cree que Jesús les dijo a sus apóstoles: y cosas mayores que esta vosotros podéis hacer? Porque estaban llenos de su presencia. Así que si usted tiene alguna preocupación, alguna ansiedad, algún plan, por un momento déjenos afuera y entremos a la presencia de Dios como Dios quiere, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro entendimiento, que separado de Él no podemos hacer nada, pero en Cristo somos más que vencedores. Padre bueno, Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias. Señor, te entregamos toda preocupación, todo afán, toda carga, Señor, porque no hay mejor lugar que tus manos, Señor Dios. No hay mejor lugar, Señor, que estar en tu casa, porque aquí es donde recibimos, Señor Dios, esas promesas, Señor, esa palabra de vida. Porque si no, Señor, ¿a dónde iremos? Te pido, Santo Espíritu de Dios, que lo que vamos a compartir el día de hoy, si tiene que derribar argumentos, los derribe. Si tiene que, Señor Dios, edificar nuestra vida a través de principios que tenemos que comenzar a poner en práctica, Señor, ayúdanos. Pues necesitamos más de ti. Y necesitamos ser menos como nosotros queremos ser. Te entregamos, Señor, este tiempo. Señor, haz que esto sea grabado en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Como empezaba hace un momento a decirle, terminábamos el año 2024 y empezamos siempre un año con 21 días de ayuno, donde el cual le decimos: Señor, queremos más de tu presencia. Diga conmigo: queremos más de tu presencia. Y Dios ha sido fiel, Dios nos ha mostrado su bendición, Dios nos ha mostrado su respuesta muchas veces a muchas de las oraciones que tenemos, porque la presencia de Dios es un regalo para nuestra vida. Dios no falla, pero muchas veces tenemos que reconocer que somos nosotros los que fallamos. ¿Y en qué fallamos? En caminar en la presencia de Dios. Somos nosotros quienes nos salimos de la voluntad de Dios.
Y Él dice que con cuerdas de amor nos atrae constantemente. Por eso es que a lo largo de todo este tiempo hemos venido enseñándoles, para que usted pueda permanecer en la presencia del Señor. Y en esa presencia usted experimentar lo sobrenatural que viene de parte de Dios. Estamos llegando ya al 60% de lo que es este año. Estamos entrando ya al 9º mes de este 2025. Y mi pregunta es, ¿cómo está tu caminar con Dios? ¿Sigue la misma dimensión que cuando terminaste el 2024? ¿O ha habido un cambio en tu vida? Porque cuando uno está en la presencia de Dios, uno ya no es el mismo, uno ya no es la misma. Algo ocurre en tu vida, algo ocurre en nuestra vida. Es el poder de Dios que comienza a transformar nuestro ser interior para manifestar luego en nuestro ser exterior. No lo que nosotros queremos proyectar, sino lo que Dios quiere proyectar. Es transformándonos y convirtiéndonos en el hombre o en la mujer que Dios quiere que usted sea en este 2025. Por eso es que hemos venido hablando acerca de la necesidad que la iglesia tiene que ser una iglesia entendida en las cosas de Dios. Y simplemente, ¿a qué se refiere la palabra entendido? La palabra entendido se refiere a que la iglesia tiene que tener la capacidad de poder comprender las enseñanzas, los fundamentos de la palabra de Dios. Y no solamente tenerlo como un conocimiento aquí, sí, qué bonito, ¿no? No, sino que no solamente se trata de eso. Tengo el fundamento, tengo el conocimiento, pero ahora tengo que aplicar ese conocimiento. ¿Para qué? Para que nos haga una persona sabia conforme a lo que Dios quiere. Dios no quiere un mundo lleno de gente que tenga conocimiento. Dios quiere un mundo de gente que sea sabia. Y la sabiduría es la aplicación del conocimiento. Por eso que hemos dicho que todo cristiano debe caminar conforme Dios así lo demanda. Y hablamos acerca de 5 formas como usted tiene que caminar. La primera, que usted tiene que caminar en la gracia de Dios. ¿Y qué es caminar en la gracia de Dios? Ser consciente. Ser consciente, hermano, de que el precio de llamarnos cristianos cuesta mucho. Costó la sangre de Jesucristo por mi vida. Y cuando yo soy consciente de lo que Dios hizo por mí, inmediatamente comienzo a operar en mi ser un alto valor que yo tengo que tener de mí mismo por lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque el valor no es porque yo sea como soy, sino el valor me lo da Dios al haber pagado esa suma impagable con las riquezas del mundo, sino que con la riqueza de su reino para convertirme en su hijo o su hija. Por eso es que el mundo no define quién soy. La circunstancia no define quién soy. Para un cristiano, quien define quién es Dios mismo y su palabra. Y delante de Dios, usted y yo somos gente muy valiosa. Muy valiosa. Pero el problema es, ¿se lo cree? ¿O usted todavía está mendigando valor en las personas, en el mundo? Tenemos que madurar como iglesia y tenemos que vernos como Dios nos ve en este tiempo. El segundo paso era caminar, dice, en la verdad. Y hemos dicho, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por lo tanto, Cristo vino a libertarnos de toda opresión, de toda atadura, de toda carga, de toda enfermedad, de toda miseria. ¿Para qué? Para que usted pueda fluir en su llamado de lo que Dios va a hacer en usted. ¿Y qué es la verdad? Es lo que Dios dice que va a acontecer sobre su vida. Pero una vez que usted lo sepa, usted es responsable de hacer que esa promesa opere en usted. Dios ya soltó la palabra, pero es mi responsabilidad que tengo que tomar esa palabra y hacer que se vuelva una realidad. El tercer punto, caminar en el amor. Tenemos un amor inmerecido. ¿Para qué? Para poder amar también de una manera inmerecida a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos agreden, a aquellos pues que muchas veces puedan decir algo malo de nosotros. De la manera como Dios nos ama, debemos amar también a los demás. Debemos caminar como hijos de luz. Hemos dicho, no brillamos por nosotros mismos, sino brillamos porque Cristo brilla en nosotros. Y Él nos da esa capacidad de ser luz para los demás. Y debemos andar, también vimos la semana pasada, bajo la dirección del Espíritu Santo. Afinar este oído espiritual para poder discernir lo que el Espíritu de Dios te está diciendo. Muchas veces estamos atentos con nuestras orejitas a qué ruido pasa por ahí y nos distrae.
De la misma manera usted tiene que afinar su oído espiritual para poder discernir la voz de Dios y usted hacer la voluntad de aquel que lo llamó. Entonces, vimos en Colosenses 3:12 que usted tiene que vivir como una persona escogida. Y eso es entender, hermanos. No lo merecíamos, pero Dios dice que Él nos escogió. Y te escogió con un propósito y con un llamado. Para que tú tengas que cumplir con ese propósito y ese llamado. Usted tiene que verse como una persona escogida, privilegiada. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? También lo vimos en Efesios 4:13 la semana pasada. Es perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Pero pastor, yo no tengo el llamado pastoral, yo no tengo el llamado de evangelista, yo no tengo el llamado de ser maestro, no tengo el llamado de servicio. Tenemos un versículo que estamos estudiando durante todo este año. 1 Corintios capítulo 12, versos del 8 al 10. ¿Solamente al pastor se le dio el Espíritu? ¿A quién se le dio el Espíritu? A todos. Y el Espíritu es aquel que nos capacita a nosotros para hacer la tarea que Dios nos ha encargado. ¿Y cuál es esa tarea? Dice, que usted sea parte de aquellos que contribuyen en la edificación del cuerpo de Cristo. Para que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe que Dios quiere. Quiere decir que todos tenemos que creer en lo mismo. Y la madurez del conocimiento que Dios espera en la vida de la iglesia. Y concluíamos la semana pasada que el vivir como cristiano produce en nosotros vidas transformadas por el poder de la palabra de Dios. Vidas transformadas por la dirección del Espíritu Santo de Dios. Pero usted tiene que entender una cosa. Ser cristiano significa ser diferente. Ser cristiano significa que las cosas no van a ser fáciles. Si usted lee desde el Antiguo Testamento hasta el libro de Apocalipsis, no fue fácil, no será fácil ahora y tampoco en el futuro. O sea, serán las cosas mucho más terribles todavía. Porque cuando el tiempo de la gracia se acabe y comience la persecución de la iglesia, muchos volverán a perder, dice, su vida con tal de confesar el nombre de Cristo y ser salvos. Ser cristiano no es fácil. Por eso es que no es para los cobardes. Porque el cobarde abandona. Pero el cristiano persevera hasta el final, dice. Por lo tanto, por eso que Dios te escogió. ¿Y sabes qué? Dios nunca se equivoca. Si Él te escogió, si Él te llamó, Él te capacita. Por eso que te entregó de su mismo espíritu. No te ha dado un espíritu más pequeño. Te ha dado su mismo espíritu para que tú puedas hacer lo mismo y puedas afrontar tu vida acá en el mundo. Sin descuidar tu tarea evangelística que Dios te ha entregado. Porque a todos nos dijo, id y hacer discípulos. Lo podemos ver a través de la historia, como hemos dicho. La vida de los mártires, de los profetas. Y aquellos que están haciendo el tiempo con Dios. La mayoría de profetas fue muerto, fue atravesado por su mismo pueblo. Pero ¿sabes qué? Ellos siguieron adelante. Porque ellos aprendieron a despojarse. Ya conmigo, despojarnos. De todo aquello que era una atadura, de todo aquello que era un impedimento para hacer la voluntad de Dios. Y hemos enseñado y estamos enseñando que usted y yo tenemos que aprender a despojarnos de las cosas naturales, de las cosas materiales, para también hacer las cosas, ¿no?, que Dios pide que se hagamos aquí en este tiempo en la tierra. Despojarnos significa amar al Señor Jesucristo. Todos decimos que amamos a Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús? Pero hemos dicho que no se necesita fe para decir yo amo a Jesús. Necesitamos fe para que esa palabra se convierta en una realidad a través de nuestras acciones. Yo necesito tener fe para hacer que esa palabra, Señor te amo, se vuelva una acción en mi vida. Porque voy a batallar contra
mis deberes, mis responsabilidades, tengo que organizarme de tal manera que tengo que gestar tiempo, el poco tiempo que tengo, para no descuidar mi labor principal, que es hablar de Cristo a otros. Y para eso necesito desarrollar una vida de disciplina, necesito desarrollar una estrategia para poder cumplir con mi tarea. No podemos ser improvisados, sino que usted tiene que desarrollar una vida disciplinada. ¿Por qué? Porque primera de Pedro 5:8 dice que tenemos un enemigo, un adversario que se llama Satanás, que anda alrededor de nosotros, dice, buscando a quién. ¿Y a quién va a devorar? ¿A los cristianos o a los que no creen en el Señor? Los cristianos, pues, ¿sí o no? Entonces, ese enemigo está dando vueltas alrededor de usted. Y ese enemigo tiene una estrategia. En el pasado, la estrategia del enemigo consistía en parar la obra de Cristo a cualquier costo. Y es por eso que comenzó la gran persecución, y es por eso que los cristianos eran entregados a los coliseos, eran atravesados, eran empelados, eran usados como antorchas humanas para alumbrar las calles. Porque el enemigo quería callar y silenciar este evangelio. Pero Dios, que siempre guarda a su pueblo, los libró y nos dio una nueva oportunidad. Y hoy estamos viviendo el tiempo de la gracia, el favor no merecido. Pero nuestro enemigo sigue ahí, sigue trabajando, y por lo tanto él ha cambiado de estrategia. Su objetivo sigue siendo el mismo: que usted no predique, que usted no avance en las cosas de Dios. Claro, hoy día usted dice, pero acá no hay persecución, acá no hay provisión, acá tenemos libertad. Somos libres para amar y adorar y predicar el nombre de Jesús. Sí, somos libres. Pero vamos a ver si usted en esa libertad lo está haciendo. Porque si no lo está haciendo, usted ha caído en la estrategia que Satanás ha diseñado para este tiempo. Y son dos estrategias muy fáciles de poder discernir. La primera, ¿en qué consiste? En mantener al hombre y a la mujer tan ocupados, tan estresados, tan afanados, ¿ya?, que no tienen tiempo de nada. Y cuando llegan a sus trabajos, a su casa, llegan tan agotados que lo único que hacen ya no tienen ni fuerzas. Llegan simplemente y piden la cama, ven la cama y ¡bum!, hasta el día siguiente. Y hoy muchos de los que están aquí aún viven simplemente para dormir, comer y trabajar. Y piensan que eso es el propósito de su existencia, cuando en realidad tenemos un propósito mucho más grande. El enemigo nos ha hecho creer que nuestro propósito es muy pequeño. Ay, mira, con que yo estudie, con que tenga mi carrerita, mira, con que tenga mi casita, mira, con que tenga mi cuentita, ya, ahí está bien. Pero el Señor dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Los pensamientos de Dios son grandes. Y los pensamientos de Dios para tu vida también son grandes. Por lo tanto, ¿qué dice el Señor? Que usted tiene que comenzar a anhelar tener la mente de Jesús. Y comenzar a ampliar sus horizontes con lo que Dios quiere hacer con relación en su vida. Así que si usted está cansado, agotado, fatigado, venga a Jesús. Y la palabra dice, traed su carga, dice el Señor, ¿no?, aquí al altar. Y junto con Él la llevemos. Y usted vaya descargado. Si usted está fatigado, dice que Él renueva nuestras fuerzas, como el búfalo. Si usted está, dice, con su pie arrastrando por el piso, dice que el Señor nos dará alas como el águila, para que usted comience, ¿qué?, a caminar, a correr o a volar. A volar, para que usted tenga una visión mucho más grande de sí mismo. La segunda estrategia que el enemigo tiene es mantener al hombre y a la mujer tan distraídos con el uso de la tecnología, volviéndolos adictos. ¿Saben que hay cristianos que son adictos? Ay, pastor, no, yo soy libre en el nombre de Jesús. Sí, pero tienes un aparatito en tus manos que ni bien dice clean, automáticamente corres a él.
Y estás tan ahí que tienes que publicar algo y estás viendo si alguien te contestó, si alguien te puso like, si alguien te respondió. Y muchos están así, atados. Hermano, la tecnología no es mala. La tecnología es buena porque Dios la creó. El mal uso de la tecnología lo vuelve malo. Por eso que hay muchas personas que son adictos al TikTok, al WhatsApp, al Facebook, al Instagram y a otros aplicativos que están instalados en sus teléfonos. Están tan afanados en que el mundo les dé su aprobación a través de un like, a través de sus publicaciones. Como dice esta cultura, si estás en la plataforma existes, si no estás en la plataforma no existes. Y eso es una mentira de Satanás. Y hoy los jóvenes, los más pequeños, que son de esta generación tecnológica, se está volviendo una premisa en sus vidas. Y nosotros tenemos que trabajar para enseñarle a ellos que el mundo no le da la aprobación a ellos, sino que la aprobación se la dio Dios. La identidad se la puso el Señor. Y ellos no valen por lo que ellos tienen, sino por lo que son en Cristo. Las plataformas como Netflix, Disney, YouTube, etc. no son malas. Yo veo películas, veo algunas series. El problema está que se vuelven malas cuando hacemos mal uso de ellas. Estas han sido creadas para proveer a nosotros satisfacción. ¿Por qué ves una película? Para distraerte, ¿sí o no? Para sacarte un poquito de la realidad. Veo algo porque me gusta. Inmediatamente, ¿qué hace tu cerebro? Comienza a provocar, ¿no? De la parte química, comienza a producir un químico que comienza a liberar tu cerebro, que te produce satisfacción. Y por lo tanto, como te produce satisfacción, ¿qué hace? Te enganchas. ¿Cuánto tiempo? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y cuando te das cuenta, se me hizo tarde, ya no fui a predicar. Pero yo estoy escuchando canciones cristianas, estoy viendo canciones cristianas. Todo eso es bonito. Pero eso no reemplaza tu tarea de ir y hacer discípulos. Tenemos un llamado de parte de Dios. Y el llamado de parte de Dios es que usted no esté distraído o distraída, sino que usted esté atento. Vuelvo a repetir, cuando empezamos este año 2025, lo hicimos con mucha expectativa. Lo hicimos pensando que este año va a ser mejor mi conexión con Dios. Pero ¿cuántos en verdad hemos crecido espiritualmente? ¿Cuántos en verdad podemos decir que mi caminar con Dios es mucho mejor que el año pasado? O que al comienzo de este año. La iglesia tiene que tener presente esto en su vida. Que usted ha sido escogido por Dios para hacer grandes cosas. Así que dile a la persona que tienes al lado: tú has sido escogido por Dios para hacer grandes cosas. Hermano, yo quiero que usted pueda entender, estamos en una alianza con Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios te escogió para proveer todo lo que tú necesitas para que cumplas bien esa tarea. Yo estoy asociado con Dios. Y si Dios es con nosotros, ¿qué dice la Escritura? Pero eso es cuando yo estoy asociado con Dios. ¿Me está entendiendo, iglesia? Pero si yo estoy distraído de las cosas de Dios, entonces cuando vaya al mundo, ¿cómo voy a salir? ¿Vencedor o derrotado? Derrotado, pues. Entonces tenemos que ser conscientes de esa necesidad de tener esa alianza siempre presente con el Señor. Yo no lo escogí a Él. Él me escogió. Yo no lo llamé a Él. Él te llamó. Y por lo tanto, como Él te llamó y Él pagó el precio, el Señor dice: mi siervo eres tú. Y un siervo no hace lo que quiere, sino un siervo hace la voluntad de su Señor. Y usted y yo tenemos un Señor.
Y ese Señor dice que usted y yo vamos a hacer grandes cosas. Así que estos 3 meses que nos quedan, amada iglesia, el Señor está haciendo un llamado a la iglesia para entrar en ese despertar de esa corriente de avivamiento personal y luego a nivel del cuerpo de Cristo, o sea, más corporativo, porque viene un mover de parte del Espíritu del Señor para el pueblo de Dios, para poder ganar almas de tal manera que podamos alabar a Dios como Él quiere. Yo quiero que usted piense en esto. Dios me necesita. ¿Usted cree que Dios me necesita? La palabra de Dios dice que en el cielo Él recibe la adoración de millones y millones de ángeles, serafines, querubines, que dicen todos los días: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. ¿Dios me necesita? No. Pero dice que por amor el Señor me escogió. Por amor el Señor pagó el precio de mi rescate. Por amor el Señor me da la oportunidad para estar siendo socio con Él en esa alianza, para comenzar a llenar la tierra con el poder de su palabra. Porque yo lo tengo presente. Para Dios no hay nada imposible. Y si Él quisiera, lo hiciera en un momento. Pero dice: no, yo me detengo, porque yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo te escogí. Yo te llamé. Yo pagué tu precio. Y yo tengo fe, dice el Señor, en que tú vas a hacer lo que te estoy diciendo. ¿Me está entendiendo, iglesia? Dios te escogió. Dios te llamó. Pero estamos entendiendo la magnitud de lo que eso implica en nuestra vida. Hemos sido escogidos por Dios Padre. Y nuestra vida tiene un alto valor delante de Dios, incalculable. ¿Lo crees? Pero porque Cristo entregó su vida y entregó su sangre, la cual, dice, te cubre a ti. Eso es lo que le da valor a tu vida delante de Dios. Y como consecuencia de que tú recibiste a Jesús, dice, hemos sido sellados delante de Dios. Una marca ha sido puesta en nosotros a través de su Espíritu Santo, el cual pues hace que Dios, delante de Dios, su pacto de bienestar opere en favor nuestro, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo operando en nuestra vida. Por eso es que usted y yo tenemos un propósito más grande, un propósito trascendental, más que simplemente no es el trabajar, comer, dormir. No, hemos sido diseñados para hacer grandes cosas. Y yo tengo que tener ese pensamiento vivo dentro de mí. Por eso es decirle al Señor: úsame. Señor, estamos en tus manos, úsanos. Y si algo nos faltare, Señor, capacítanos. Porque queremos ser instrumentos en tus manos. Y dice la palabra que Dios, que quien da al que le pide generosamente, entonces cada uno de nosotros seremos llenados por la unción de su Santo Espíritu. El gran problema es que la iglesia de hoy no cree. Podemos decir amén, podemos decir gloria a Dios, pero cuando vas al espejo sigues mirando a ese hombre, a esa mujer natural, y no ves lo que Dios dice que tienes que ver. Un hijo, una hija de Dios, con un llamado, con un propósito y un destino más grande. ¿Cuál es el anhelo de Dios, hermanos? El anhelo de Dios es que cuando usted salga de este lugar, usted se lleve este mensaje en su corazón, que usted pueda haber entendido que usted es una persona escogida. Hay millones de peruanos aquí, y de entre esos millones Dios te escogió a ti. Y no solamente dice que te escogió, sino que Dios tiene un propósito más grande para tu vida. El que simplemente seas un ama de casa, el que simplemente tengas un negocio, una empresa. No, Dios tiene un propósito mucho más grande con tu vida.
Y para eso, Dios te está equipando. No te ha dejado solo. Te ha dejado su Santo Espíritu para que a ti te direccione y te guíe. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. Yo quiero que usted pueda entender este versículo. Voy a volver a retroceder meses atrás, a comienzos de este año, cuando enseñamos acerca de que Jesús es la vid verdadera, para que la iglesia entienda lo que el Señor quiere sellar en este tiempo, porque de aquí no vamos a tocar más esta enseñanza. La palabra de Dios dice: no me elegiste, sino que Dios nos eligió a nosotros. Dice, ¿para qué? Para que vayamos y llevéis fruto. Y para que nuestro fruto, dice, permanezca. Así que dile a la persona que tienes al lado: Dios te escogió para que llevéis fruto y tu fruto permanezca. Para eso Dios te escogió. Y luego dice que si hacemos lo que Dios dice, entonces podemos pedirle todo lo que nosotros pidiéramos al Padre. Él no nos va a conceder a nosotros. Pero muchos de nosotros como iglesia queremos pedirle todo al Padre que nos conceda, pero no estamos haciendo lo que Dios dice, de dar frutos. Pues eso de otra manera: muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Si tú pudieras simplemente hacer una visión de toda la iglesia, ¿ves tus frutos aquí? ¿Ves los frutos que Dios ha puesto de antemano para ti? ¿Están aquí? Porque no simplemente es dar fruto, sino que tienes que asegurarte tú de que tu fruto permanezca. Ese es el orden divino de Dios. Y una vez que usted haga eso, pida todo lo que usted quiera y le va a ser concedido. La iglesia de este tiempo, o el mover de Dios para este tiempo, hermanos, es de que cada uno de nosotros entremos al campo de Dios a recoger esos frutos que Dios ya preparó de antemano para cada uno de ustedes. Ni siquiera te vas a dar el trabajo de sembrar, esperar a que crezca, ¿no? Esperar que madure, esperar a que dé fruto. No, ni siquiera te vas a hacer tú ese trabajo, sino que dice la palabra de Dios que Dios ya preparó de antemano su campo y que esos frutos ya están maduros. Tú simplemente tienes que entrar a los campos de Dios y comenzar a recoger lo que Dios ya preparó para ti. Yo tengo muy presente lo que le hemos enseñado acerca de Jesús, acerca de la vid verdadera, que Jesús es la vid, que separado de Él morimos. No es simplemente, nada, pues no, usted se muere sin Jesús. Pero si estamos conectados con Él, Él dijo: yo soy la vida. Si permanecemos en Él, tenemos vida, y vida en abundancia. Si permanecemos en Él, llevaremos, dice, mucho fruto. Ahora, pero pastor, yo soy fiel con el Señor. Yo congrego, yo testifico, yo predico, pastor. Yo diezmo, yo ofrendo. Porque hay veces me suceden cosas. Bueno, la palabra de Dios dice que Dios Padre es el viñador. ¿Y tú sabes qué cosa hace el viñador? Poda la planta. Una planta le pudo dar mucho fruto este año, pero es necesario que venga, dice el viñador, a comenzar a recortar esa planta, ¿ya? ¿Para qué? Para que dé más fruto. No simplemente dé fruto, sino que dé mucho más fruto. Hay veces las circunstancias que nosotros ocurren en nuestra vida, en realidad es para situarnos, posicionarnos en Cristo y producir mucho más fruto. Porque a lo mejor muchos hemos llegado a un punto en el cual nos hemos conformado. No, hasta aquí nomás, yo ya he hecho bastante. Pero dice el Señor que tú tienes que dar fruto, y tu fruto tiene que ser constante,
Ahora, el Señor ya te llamó, el Señor ya te escogió, el Señor ya puso su capacitador en ti. Pero ahora tú tienes la tarea, o sea, la responsabilidad principal de permanecer conectado con Jesús y dar esos frutos que Dios quiere. Hemos sido escogidos con ese propósito. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para muchas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuvieses en ella. ¿Para unas cuantas obras? No. ¿Qué dice? Para muchas obras. Porque de esta iglesia se tienen que levantar líderes de líderes. De esta congregación se tienen que levantar personas que tomen luego responsabilidades en otros ministerios. Muchos queremos iglesias grandes, pero si la iglesia pequeña no está preparada para ser grande, ¿cómo entonces va a crecer? Y hermanos, el pensamiento de Dios nunca es pequeño. Dios quiere que cada día se sigan añadiendo más personas, sean salvas por la predicación de su palabra. Así que ese mensaje es para toda la iglesia. No permitamos, hermanos, no consintamos, hermanos, que el mundo nos distraiga. Porque cuando nos distrae el mundo, nos aparta del propósito de Dios. Nos aleja de nuestro llamado. Y nos hace mirar como el mundo quiere que nos miremos y no como Dios nos ve a nosotros. ¿Dios tiene grandes planes para tu vida? Sí los tiene. Pero hay una necesidad que tiene que operar ahora en el pueblo de Cristo. Y esa necesidad tiene que ver con que usted y yo le permitamos a Dios que se lleve todo lo estéril de nuestra vida. Que usted y yo le entreguemos al Señor todo aquello que impide que demos los frutos que Dios quiere. No sé qué sea. Problemas, falta de fe. Hay veces falta hasta del propio interés nuestro. Pero cualquier cosa que sea, dice el Señor, tenemos que ponerlas en sus manos. Porque hoy el Señor quiere quitar de esta iglesia la esterilidad. Hoy Dios quiere hacernos altamente productivos. El Señor ha venido para llevarse todo aquello que hay en tu vida que no te permite crecer. Todo aquello que no te permite ser productivo. Hermanos, Dios fue intencional al escogerte. Dios fue intencional al llamarte. Dios no nos llamó simplemente para estar en esa silla. Pues Jesús lo dijo: yo no quiero simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Estamos siendo hacedores de la palabra? ¿O todavía estamos siendo simplemente oidores? Y es bien fácil que uno se pueda dar cuenta. Por sus frutos los. O tal vez tengan temor algunos. Ay, pero si me involucro más con el Señor, a lo mejor, si me llama Dios para ser pastor, si me llama Dios para ser evangelista, hoy voy a tener que dejar mi trabajo, voy a tener que dejar todas mis cosas. Mi familia se va a molestar conmigo. Me van a criticar, me van a juzgar, me van a insultar. Me van a traicionar. Van a hablar mal de mí. Porque son parte del precio del llamado. Pero si tú sigues escuchando la voz del mundo y no la voz de Dios, eso va a limitar tu trabajo en Cristo. Pero cuando uno escucha a Dios y lo que Dios ha prometido y sabe que tenemos un Dios que es verdadero, entonces las cosas cambian. Isaías 41, versos del 9 al 10 y luego el verso 13. Dios me llamó porque te tomé desde los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré.
Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, el verso 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Se da cuenta? Ese es el Dios que nos escogió. Ese es el Dios que a ti y a mí nos ama. Y ese es el Dios que se ha comprometido contigo al asociarse en que Él te va a cuidar, en que Él te va a proteger, en que Él te va a sustentar. No dice que te lo va a dar todo, sino que dice que te va a proveer lo que necesitas para que puedas cumplir con la tarea que tú tienes. Porque hay veces, hermanos, la bendición se puede convertir en una distracción o en una maldición para muchos, porque en vez de seguir a Cristo, luego se apartan del Señor. Por eso la oración de ese siervo que decía, Señor, no me des poco para renegar contra ti, ni me des mucho para olvidarme de ti. Dame lo que necesito, Señor Dios, para poder seguirte. ¿Se da cuenta del gran privilegio que usted tiene? El privilegio que tenemos de llamarnos cristianos. Que el propio Dios de los cielos nos está respaldando a nosotros. Que está respaldando nuestro llamado. Que está respaldando tu llamado. ¿Te das cuenta de sentirte amado por Dios de tal manera? Que Dios mismo te puede decir, mi hijo, mi hija eres tú. Hermanos, Dios nos ha provisto de innumerables bendiciones. Y yo creo que usted puede dar testimonio de cómo Dios lo ha sorprendido. Cada año de que nosotros estamos y hemos conocido a Cristo, hemos visto el amor de Dios, hemos visto la fidelidad de Dios, hemos visto el respaldo del Señor. Y muchas veces no se trataba de cuántas personas somos, sino se trataba de la fidelidad de Dios. Pero tenemos que vivir en esa dimensión de creerle a Dios. Iglesia, Dios nos ha llamado para hacer grandes cosas, pero tú tienes que verte como un gigante en el reino de los cielos. Déjense de ver como enanos en el reino de los cielos. Tú eres un gigante. Tú fuiste llamado para hacer grandes cosas para Dios, pero tienes que tomar tu lugar en el cuerpo de Cristo. Hoy muchos cristianos tienen temor de seguir a Jesús porque todavía piensan que le va a hacer falta para sus necesidades, o que tal vez sus vidas corran peligro, y eso es por la ausencia de fe en ellos. Lo que la iglesia requiere el día de hoy, y vuelvo a repetir, no es solo tener conocimiento, sino necesitamos tener una mayor revelación de Dios. Porque la revelación, hermanos, nos lleva a la acción. Y la acción es obediencia a su palabra. El doctor Cole decía, toda media obediencia es una tremenda desobediencia para Dios. Dios quiere el 100% de nuestra obediencia. Primero en Juan 4:8, escuchen lo que Dios dice. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice, en el amor no hay temor. ¿Amamos a Dios? Entonces no tenga miedo que le va a faltar. No tenga miedo de que sus hijos hoy tal vez no estén en el camino del Señor, pero la promesa de Dios dice que tus hijos le servirán a Él. Así que eche fuera todo temor. Señor, pero si me dices que renuncie a mi trabajo por seguirte, no tengas temor, porque Él es tu sustento, es aquel que te sustenta, Él es el que te guarda, Él es el que te cuida, Él es el que ha prometido que no te va a faltar nada a ti. Estamos en medio de un tiempo, hermanos, donde Dios quiere tomar el control de su iglesia. La buena obra que Dios empezó en tu vida, en mi vida, en esta obra,
dice que el Señor la va a perfeccionar y la va a terminar. Pero te está llamando, nos está llamando a que nos despojemos de todo aquello que nos está impidiendo tomar nuestra responsabilidad. La palabra de Dios dice que Jesús viene pronto y viene por una iglesia limpia, blanca, sin arrugas y sin mancha. Viene por una iglesia, dice, resplandeciente, a quien se le ha concedido vestirse, dice, con lino fino para ese encuentro con su Señor. Y cuando el Señor venga, nos quiere encontrar a cada uno de nosotros haciendo lo que debemos de hacer: predicando. No te canses, iglesia. Así que quiero terminar esta serie de estudio, de este estudio que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo, que Dios nos ha permitido con la siguiente reflexión. Póngase de pie. Y óigase usted mismo, por favor. Así que quiero que usted repita esas palabras y usted mismo se escuche. Diga conmigo: Dios me escogió. Dios me llamó con un gran propósito. Y Dios me capacita hoy mediante su Santo Espíritu. Y todo eso, hermano, no es para que tú simplemente vivas una vida acá. Hace un momento también lo dijo Chadia: los cielos y la tierra, ¿qué dice? Pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Hermanos, el que tú tengas una vida buena, una salud buena, un buen matrimonio, una buena familia, una buena descendencia, no es otra cosa más que tu preparación para lo mejor que se viene en la eternidad. Dios quiso en su voluntad que el vivir aquí en la tierra sea como vivir en el cielo. Pero cuando lo ponemos el primero, cuando le amamos a Él con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestra acción, porque Dios me escogió, Dios me llamó y Dios me capacitó. No hay nada que me haga falta, porque en Cristo lo tengo todo. Incline su rostro, vamos a orar. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, Señor, queremos darte la honra y la gloria por este tiempo. Tiempo de preparación, Señor Dios, tiempo de capacitación. Sabemos que cosas grandes vienen para esta nación, Señor Dios. Sabemos, Señor, que tu bendición viene de tal manera para esta tierra llamada Perú, Señor Dios. Una ventana de oportunidades, de crecimiento, de prosperidad, Señor Dios. Pero también una ventana de oportunidad de presentarte, Señor, a ti y darte la honra y la gloria y reconocer que todo es hecho por ti y para ti, Señor Dios. Padre, haz que nuestra mirada esté centrada en ti, Señor Dios, y en el hacer tu voluntad. Señor, hoy más que nunca soy consciente, y la iglesia tiene que ser consciente de que tú vienes pronto, Señor Dios. Tu palabra dice que vendrás como ladrón, Señor, en la noche. Lo que antes era impensable, Señor, hoy está, Señor, tan pronto a suceder. El avance de la tecnología, Señor Dios, el avance de la conectividad nos hace estar en cuestiones de milésimas de segundos en otras partes del mundo tan rápidamente. Y falta tan pocos lugares que en la tierra
Señor, estén conectados para que tu mensaje sature, Señor, el mundo y sea el fin. Ayúdanos a ser conscientes, Señor Dios, y a usar bien nuestro tiempo. Señor, que no nos cansemos de predicar, que no nos cansemos de producir frutos, Señor, que no nos cansemos de trabajar en esos frutos para que permanezcan, Señor Dios, para que a su vez continúe esta cadena, Señor, de productividad en tu iglesia, porque tú eres un Dios que no desparrama, tú eres un Dios que no desperdicia, tú eres un Dios, Señor, que aprovecha y multiplica. Oro, Señor Dios, para que nuestro llamado de esta iglesia, la Misión Cristiana, en esta casa, Señor, aplique ese dunamis del poder de tu Santo Espíritu en nuestra vida, el poder de Dios al caminar en tu presencia, Señor Dios. Desate, Señor, que más almas vengan a tus pies. Te bendigo, Señor Dios, y bendigo tu santa palabra en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Y la casa del Señor dice amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor, el digno de recibir toda gloria, toda alabanza y toda nuestra adoración.